si bien son poquitos, pero bueno, lo reitero, los temas que vamos viendo van avanzando en complejidad y va a ser así. O sea, con esto lo que quiero decirles es que el segundo parcial va a ser bastante más complejo que el primero, ¿m? Que acaban de rendir. Es nada más que, bueno, una alerta, ¿m? Para que estén en conocimiento. Así que, bueno, arrancamos con la clase de hoy. En realidad lo que necesito terminar un poquito es un tema de la clase pasada, en principio. Así que, bueno, voy a abrir una presentación que ya ustedes conocen para terminarla, porque merece eh, algún análisis que todavía no hicimos. A ver un segundito, voy a ver si puedo compartir. Tengo acá un temita. Sí. Un segundito, ¿eh? Ya, ya estamos. Bueno, este temita nos quedó de la clase pasada y es muy importante. Voy a volver a la primera imagen, a esta. Bueno, en realidad sería a esta, en principio. ¿Por qué es importante esta figura que están viendo en pantalla? Es importante porque el balance de materiales que hemos presentado en las primeras clases, ¿sí?, ha estado referido o, digamos, o aplica, ¿sí?, fundamentalmente para el caso de lo que se denomina petróleo negro. Por supuesto, estoy hablando del balance de materiales de reservorios de petróleo, ¿no? O sea, ya habíamos visto lo que eran los de gas. Hay casos, bueno, hay casos como los de gas y condensado y de petróleos volátiles, ¿m?, que tienen digamos, un balance de materiales particular, diferente. Estos reservorios que se caracterizan porque sus fluidos, sean gas o sean petróleo, se encuentran en condiciones cercanas al punto crítico, tienen un comportamiento que no está considerado en el balance de materiales que vimos inicialmente. Ese comportamiento tiene que ver con que digamos, estos fluidos, ya sea de petróleo volátil o del caso de gas y condensado, pueden condensar, o sea, pueden producir en condiciones de superficie una elevada cantidad de líquido
de líquido que no condice con las características de los fluidos de reservorio. O sea, con esto lo que quiero decir es que particularmente para el caso, o sea, es más fácil de entender para el caso de gas y condensado, ¿sí? O sea, vamos a ver reservorios dominados o con una composición mayormente gaseosa en condiciones de reservorio que produce líquido en superficie. ¿Mm? Esa particularidad no está considerada en las formas iniciales del balance de materiales que vimos en las primeras clases, que están sintetizadas en la forma de Schiltwist del balance de materiales. Así que esto hay que tenerlo muy presente porque solemos ir a aplicar una forma como la de Schiltwist de manera sistemática, sin pensar demasiado en que cada balance de materiales tiene su ámbito de aplicación. Así como vimos un balance de materiales para gas seco, que también aplica para gas húmedo, yo esto se los había anticipado, o sea, aplica para gas húmedo simplemente convirtiendo el condensado que se obtiene en el separador, llevándolo a la fase gaseosa a través de una ecuación de estado. O sea, ese caso se resolvía con una modificación muy, muy leve, que ya se la voy a pasar porque creo que no estaba en la presentación. Pero bueno, digamos, la modificación sobre el balance de materiales era muy, muy pequeña. Era simplemente una aplicación de la ecuación de estado, ¿sí? Para convertir el líquido del separador en un equivalente gaseoso. Y después se resuelve como gas seco. Pero en el caso de gas y condensado y en el caso de petróleo volátil, la modificación es más fuerte. O sea, el balance de materiales se altera sensiblemente por la consideración de un fenómeno que antes no teníamos. Bueno, este fenómeno tiene que ver, bueno, como está acá, yo a propósito siempre le pongo algún dibujito, tiene que ver con esta condensación del gas que ocurre, que se manifiesta fundamentalmente en el separador. Bueno, esto está en cierta manera representado en los diagramas de envolvente de fase, en donde creo que en esta diapositiva particularmente está bien, bien representado, en donde, por ejemplo, para el caso de condensado, de gas y condensado, por ejemplo, si tenemos un fluido de reservorio con esta condición, obviamente se trata de un gas, y tenemos un separador en esta condición, fíjense que en la evolución del fluido hasta el separador vamos a tener una conversión del gas en líquido, o sea, vamos a tener de un reservorio que contiene el fluido en fase gaseosa, vamos a tener en separador un fluido mayormente líquido, o sea, casi totalmente líquido. Acá tienen, fíjense, la envolvente de fase, que define la transición de líquido a gas, y tienen la condición del separador muy cercana a la envolvente de fase, así que tenemos un fluido mayormente líquido en el separador. Lo mismo pasa, por ejemplo, para el caso de
de los volátiles, o sea, del petróleo volátil. O sea, un petróleo volátil, por ejemplo, podría ser el punto E sería un petróleo volátil en condición subsaturado. Ahora, ese petróleo volátil, si el reservorio tiene una menor presión, podríamos tener, por ejemplo, un petróleo volátil en esta condición. O sea, el punto de prima significa que tenemos en condiciones de reservorio, dos fases y en una composición muy pareja. O sea, esto podría ser la línea de composición del 50%. O sea, podría ser 0,5 líquido y 0,5 gas. Entonces, si tenemos esta condición E', y la condición del separador sigue siendo la del punto C, ¿sí? Pasaremos de tener 0,5, o sea, 50% de fase gaseosa, a tener prácticamente líquido en el separador. O sea, nuevamente se da una situación similar a la del reservorio de gas y condensado, en donde un reservorio que está dominado por la fase gaseosa produce en el separador mayormente líquido. Bueno, esa es la novedad que presenta este balance de materiales. O sea, tenemos que asumir que el gas puede transicionar hacia líquido de manera tal de que podemos obtener una fracción líquida importante en el separador a partir del gas en reservorio. A ver, esto tiene similitud con lo que veíamos, por ejemplo, para los reservorios de petróleo negro, en donde cuando atravesábamos la línea de burbuja, encontrábamos que aparecía gas en reservorio. Y esa aparición de gas iba haciéndose más importante en la medida que se reducía la presión por debajo de la presión de burbuja. Entonces, este fenómeno de aparición de gas, ¿sí?, lo evaluábamos a través del RS. El RS. Decíamos entonces que el petróleo puede disolver gas y que cuando la presión disminuye, ese gas que está en solución se libera. Esa es la idea del RS. Del RS. Entonces, el equivalente al RS para el fenómeno inverso, o sea, ¿cuál sería el fenómeno inverso? Bueno, el fenómeno inverso sería admitir que así como el petróleo puede disolver gas, el gas puede disolver petróleo. Es una idea, digamos, novedosa, ciertamente. En realidad, digamos, es una idea. No es que el gas disuelva un líquido, ¿sí? Lo que ocurre es que, digamos, al tratarse de mezclas de componentes, los hidrocarburos, como hay componentes que tienen, digamos, presiones de puntos de burbuja, si quieren, o presiones de vapor diferentes, entonces en la medida que la presión cambia, algunos condensan
antes que otros. Eso ocurre, por ejemplo, con los componentes más pesados. O sea, un, no sé, heptano o un decano, ¿sí? Van a pasar a fase líquida a presiones menores que lo que ocurriría con metano. Entonces, no es que el octano o el decano estén disueltos en fase gaseosa y por una cuestión de que se reduce la presión, la solubilidad disminuya y sean liberados. En realidad lo que ocurre es que esas fracciones más pesadas tienen presiones de vapor, digamos, menores, entonces, o presiones de burbuja menores, y entonces van a condensar a menor presión que lo que pasa con los componentes más livianos. Pero bueno, el equivalente entonces al RS, si asumimos que hablamos de un fenómeno de disolución, lo cual, a ver, tampoco está mal, ¿no? Podemos decir, bueno, el butano, no sé, está disuelto en el gas. No lo vemos porque es una solución, está todos los componentes en fase gaseosa, entonces no hay manera de percibir al componente pesado porque también está gaseoso. En la medida que la presión disminuye, entonces esos componentes más pesados aparecen líquidos. Entonces, se define el RB como un equivalente al RS, pero un equivalente inverso. El RS expresa gas disuelto en el petróleo y el RB expresa petróleo disuelto en el gas. Es, en cierta manera, digamos, bueno, novedoso, la idea esa de que el gas puede disolver petróleo. Entonces, este RB me va a decir, por ejemplo, cuando yo pase del punto E', ¿sí? Supongamos el punto E' acá, cuando transicione el gas hasta las condiciones de separador, el RB me va a permitir conocer, evaluar qué cantidad de líquido, o sea, de petróleo líquido, está disuelto en un volumen de gas determinado. Que generalmente, bueno, es gas que se asume una cantidad en condiciones normales. Bueno, esa es la idea novedosa. Esto, en cierta manera, es lo que acabo de expresar. Y acá está de manera esquemática, a mí me gustan mucho los esquemas, los dibujos, porque son muy, muy clarificantes, en el sentido de que acá tenemos los volúmenes, de este lado, digamos, estaría representado lo que es condiciones de superficie, o sea, tanque o separador, y de este lado lo de reservorio. O sea, acá tenemos reservorio, bueno, y del otro lado tenemos tanque o separador. Vamos a poner separador. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Estaríamos diciendo que, por ejemplo, la fase gaseosa presente en el reservorio, cuyo volumen es Vg, o sea, volumen de gas, estamos hablando de gas libre, ¿no? Puede producir en el separador, puede producir una cantidad de gas, pero también puede producir una cantidad de líquido. Esta denominación que está acá puesta, fíjense que dice NG. La letra N siempre la reservamos para líquidos, pero al ponerle el subíndice G,
la G nos está indicando que ese líquido proviene del gas. O sea, ese líquido proviene de un gas en reservorio. Entonces, acá lo novedoso es lo que está en color rosa, y que es que esta fase gaseosa de volumen Vg puede producir en el separador un volumen de gas, pero también puede producir un volumen de líquido. Respecto del petróleo ya lo sabíamos, esto no es nada nuevo, o sea, el petróleo puede producir este volumen de petróleo BO, puede producir una cantidad de líquido en el separador, que acá está representado como NO. Esto nosotros antes le habíamos puesto NP. Sería el equivalente a nuestro NP. ¿Sí? El subíndice que está puesto acá en la O es para representar que es líquido que proviene de otro líquido que está en el reservorio. ¿Sí? Pero este otro, GO, sería gas en el separador, pero es un gas que proviene del petróleo líquido. O sea, entonces, esta parte del esquema es lo que ya conocíamos de las clases anteriores, ¿eh? Que el petróleo líquido presente en el reservorio puede producir en separador una cantidad de gas, que sería esta, y una cantidad de líquido, que sería esta otra. Lo novedoso entonces es que el gas que tenemos en el reservorio puede producir gas, lo cual es obvio, pero también puede producir líquido, por ese fenómeno de disolución del petróleo en gas, o si quieren, de condensación, que sería lo mismo. Entonces, eso está sintetizado acá, ¿no? La producción de gas puede provenir del gas de reservorio, del gas libre, o puede proceder también del petróleo que está en el reservorio. Y el petróleo producido puede producir del petróleo, pero también puede venir del gas en reservorio. Bueno, eso está acá sintetizado en cuanto a las definiciones de los parámetros PVT. O sea, ya habíamos visto qué significa el BG, por ejemplo, fue el primero que vimos. El BG me relaciona el volumen de gas en reservorio, que sería este que está en rojo fuerte, respecto del volumen de gas en superficie. El BO también, volumen de petróleo en reservorio respecto del volumen de petróleo en superficie. Y acá está nuestro RS, que expresa la cantidad de gas, una cantidad de gas que se expresa en pies cúbicos normales, o sea, en estándar cubic feet, pero que pueden ser, o que están disueltos en un barril de petróleo cuando ese barril está en reservorio. O sea, este N normalmente es un stock tank barrel, o sea, una cantidad normalizada en condiciones de superficie o de tanque de petróleo. Y la novedad es el RB. El RB que me dice qué volumen de líquido, ¿sí?, va a estar disuelto en un volumen de gas. ¿Sí? Por supuesto, cuando ese gas está puesto en reservorio. Va a tener ese gas va a tener la capacidad de disolver el líquido. Bueno, dicho esto, en esta imagen lo más importante que tienen, lo novedoso, digamos, sería el gráfico de RB en función de la presión de reservorio. ¿Sí? En cierta manera,
tiene un comportamiento similar, parecido al RS. La diferencia es que cuando entramos en la zona retrógrada, ¿sí? La región retrógrada, o sea, donde el gas puede condensar, o sea, vuelve a vaporizar, se produce este cambio de pendiente, ¿sí? O sea, el RB que venía disminuyendo, llega un momento acá, en este punto, en donde comienza a aumentar. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, tiene que ver con este dibujo, en donde vemos que un gas que atraviesa lo que sería la línea de rocío, comienza a dar líquido acá, cada vez más líquido, pero del punto A' hacia abajo, ese líquido que había aparecido comienza a vaporizar nuevamente. O sea, pasamos de una condensación cada vez más importante hasta el punto A', y de ahí, en la medida que disminuimos más la presión, esas gotitas de líquido que se formaban van a vaporizarse. Finalmente, digamos, si llegáramos, no sé, al punto A segunda, volveríamos a tener todo en fase gaseosa. ¿Sí? O sea, solamente tendríamos fase líquida, obviamente dentro de la envolvente de fase, pero habría de A' hacia A segunda un fenómeno de revaporización de líquido. Eso es lo que se conoce como la zona retrógrada, por razones obvias, porque un fenómeno que avanzaba, que sería la condensación de líquido, se invierte para comenzar a producirse una nueva vaporización, por eso es un fenómeno retrógrado, de que retrocede hacia la condición inicial. Bueno, esto, matemáticamente hablando, digamos, estas ideas se pueden materializar en una ecuación nueva de balance de materiales, ¿sí? Que se debe a este señor, Walsh, que propuso, digamos, este balance de materiales para reservorios de petróleo volátil y de gas y condensado. A ver, acá hay una cosa que es importante para mencionar, y es que cuando uno va a ver a las envolventes de fase, uno podría decir, bueno, cuando no sé, un petróleo volátil pasa a parecerse más a un petróleo negro. O sea, esta transición roja que se ve acá, fíjense que la asociamos, por ejemplo, si estamos analizando la envolvente de fase del petróleo volátil, la envolvente de fase del petróleo volátil sería esta que está acá, ¿sí? Esta. Entonces, la transición esa en rojo pasa a la izquierda del punto crítico, pero muy, muy cercana al punto crítico. Entonces yo podría decirle, bueno, ¿qué sucede si la envolvente de fase, en lugar de ser esa anaranjada, fuera esta, bueno, la voy a dibujar en celeste, fuera algo así? ¿Sí? Bueno, y el punto crítico que estuviera, no sé, por acá. O sea, ya no sería un petróleo tan volátil,
sería más parecido a un petróleo negro, pero bueno, tampoco lo que quiero decir es que exista una transición abrupta, o sea, todo esto es gradual. Eh, Alguien podría decir, bueno, no, para mí es un petróleo negro y voy a aplicar el balance de materiales para petróleo negro. Y alguien podría decir, no, yo voy a considerarlo como volátil porque veo el punto crítico muy cerca ¿sí? de la transición. En esto hay que ser realistas y tanto el modelo de petróleo negro como el de petróleo volátil son modelos. O sea, la realidad es una sola, es única. Después está la consideración que uno hace en cuanto al modelo que aplica. El modelo de petróleo volátil requiere un poquito más de información PVT. Entonces, depende de la información que tengamos. Si no tenemos información, por ejemplo, de los valores de RB, o sea, del el líquido disuelto en el gas, la capacidad del petróleo, digamos, la capacidad del gas de disolver líquido, si no tengo esa información, obviamente aplicaré el modelo de petróleo negro, pero tengo que hacerlo consciente de que puedo cometer cierto error. O sea, cierto error en cuanto a los valores que estoy obteniendo, a la evaluación que estoy haciendo, porque en definitiva estoy aplicando un modelo. Entonces acá hay mucha subjetividad en cuanto a la definición del tipo de petróleo que tengo y el modelo que voy a aplicar. Dicho esto, igual, digamos, vamos a ver este modelo de petróleo volátil que aplica también para el gas y condensado. Y sobre el final de esta presentación vamos a ver que las ecuaciones de materiales, de balance de materiales, finalmente, digamos, se pueden transformar una a la otra, o sea, son muy parecidas y pasa a ser visible la similitud que tienen. Bueno, básicamente este modelo de petróleo volátil o gas y condensado se basa nuevamente en considerar el volumen poral del reservorio para un momento determinado de la vida productiva del reservorio. O sea, el volumen poral en un reservorio de estas características, ¿no? de volátil o gas y condensado, lo podemos expresar como lo que sería el petróleo remanente, esto sería el líquido remanente, ¿sí? Por el factor de volumen BO, más el gas remanente por el factor de volumen, obviamente, del gas. O sea, acá estamos considerando lo de siempre, ¿no? El líquido, por un lado, llevado a condiciones de reservorio con su factor de volumen, BO, y el gas, por otro lado, con su factor de volumen, BG. Asumimos también que puede haber una intrusión de agua representada por WE y eventualmente que parte del agua que ingresa también pueda ser producida, lo cual se evalúa a través de la acumulada de agua WP. Y finalmente asumimos que una parte del volumen puede estar ocupado por agua con nata, agua original, cuya saturación sería SWC. Esto sería la parte del volumen poral de reservorio que está inicialmente ocupado por agua con una saturación determinada, ¿no? Compartiendo
el espacio poral con los hidrocarburos. Bueno, estas remanentes, cantidades remanentes de líquido y de gas, se pueden expresar fácilmente como el líquido petróleo original menos lo que se produjo al momento que estamos evaluando. NP sería el líquido producido, menos el líquido disuelto en el gas. Acá hay una novedad, ¿no? Hasta ahora para nosotros, en la ecuación de Schiltwist, o sea, siguiendo la línea de razonamiento de Schiltwist, el petróleo remanente era solo esto. Ahora lo que estamos admitiendo es que hay un petróleo líquido remanente que está disuelto en el gas remanente en el reservorio. Sería el término ese con la X arriba. Y bueno, y lo mismo también, si bien esto ya lo hicimos, respecto del gas remanente. El gas remanente va a ser el original menos el producido. Acá hay un factor que está en el paper de Walsh, que es este RG. RG expresa la posibilidad de reinyección de gas. O sea, así como en el agua podemos admitir que hay agua que ingresa y agua que se produce, también en el tema de gas podemos admitir que haya una reinyección de gas. O sea, si hay reinyección de gas, RG puede tomar valores hasta cercanos a 1. O sea, el valor 1 de RG significaría que el gas que produzco equivale al que inyecto. Si no hay reinyección, el valor sería 0. Entonces, lo que debo agregar es el gas que está remanente en el petróleo remanente. O sea, el gas que está disuelto en el petróleo remanente, que sería este término adicional. Bueno, les decía entonces, continuando, los dos remanentes, tanto de líquido como de gas, estarían expresados por las ecuaciones 3 y 4. Bueno, estas tres ecuaciones, la 2, la 3 y la 4, nos permiten, haciendo una serie de pasos matemáticos, llegar al balance de materiales para este tipo de reservorios de petróleo volátiles y de gas y condensado. Básicamente, bueno, los pasos matemáticos que hacemos, que ustedes los pueden hacer en su casa con tranquilidad para entenderlo bien, básicamente, si la ecuación 3, ¿sí? O sea, esta ecuación, esta, la metemos en la 4, o sea, reemplazamos NF por el valor dado por la 3 y operamos matemáticamente, o sea, operamos para despejar el gas remanente. Bueno, se obtiene esta ecuación 5, ¿sí? Que está expresada en una manera compacta, haciendo que este delta G, que figura acá, sea esto que tenemos acá, y el delta N, que está acá, es esto. O sea, esto
nada más por economía de notación, ¿sí? Pero digamos, en la ecuación 5, la 5, nos queda ya el, el gas remanente. ¿Mm? O sea, tenemos una forma de evaluar el gas remanente. Esa ecuación 5 la vamos a aplicar ahora en un par de pasos más, pero la otra, el otro paso matemático que vamos a hacer es sustituir la ecuación 3 en la 2 para obtener esta expresión para el volumen poral. O sea, la 3 en la 2 significa, fíjense, la ecuación 2 es la primera, es la que da el volumen poral. ¿Mm? Y la 3 es la que tiene el remanente de líquido, el volumen de líquido remanente. Lo que hicimos acá es poner este valor acá, ¿m? Para obtener entonces esta ecuación que sería la 6. O sea, eliminamos el NF en la 6. ¿M? Y aparte, también por una cuestión de notación, de economía de notación, pusimos este delta W, que representaría la variación de volumen del agua en el reservorio. ¿Mm? Entonces, bueno, finalmente, si sustituimos la ecuación 5, o sea, la de que me daba el volumen de gas remanente, esta que tenemos acá, la 5, ¿sí? La sustituimos en la 6, donde ya habíamos eliminado el NF, o sea, el líquido remanente, y trabajando un poquitito, ahí hay que hacer pasar algunas cosas de un lado, y llevar para el otro, bueno, esos pasajes matemáticos que ustedes ya conocen. Bueno, lo que encontramos es la ecuación 7, en donde, bueno, simplemente pasamos el volumen ocupado por el agua, lo pasamos a la izquierda, del otro lado de la igualdad. Entonces tenemos volumen poral por 1 menos SWS, o sea, esto sería el volumen poral ocupado por el hidrocarburo. Esto sería la hidrocarbon por volume. Y me va a quedar igual a todo esto que tenemos acá, donde ya he eliminado los remanentes, o sea, el NF y el GF. Ahora, en esta ecuación 7 está representado tanto el caso de, digamos, de petróleo volátil como de gas y condensado. Eso es importante recordarlo. Y cada uno de esos dos casos, de petróleo volátil y de gas y condensado, va a tener que ser analizado de manera independiente. O sea, si tenemos petróleo volátil, que sería la primera posibilidad, que el hidrocarburo sea petróleo volátil, bueno, el N va a valer el hydrocarbon por volume, que sería esto, dividido el factor de volumen de líquido. Pero si el caso es que sea gas, ¿sí? El N va a ser el hydrocarbon por volume, que ahora suponemos gas, ¿sí? Dividido el factor de volumen para llevarlo a condiciones estándar, digamos, ¿sí? Y multiplicado por el RB inicial. ¿Por qué? Porque estamos determinando el N, o sea, el N es líquido. Por eso aparece el RB. Bueno, entonces,
vamos a tener que considerar este N para el caso líquido y este N para el caso gaseoso. Obviamente están vinculados el original oil in place con el, digamos, o sea, lo que sería el original oil in place, el N, con el gas asociado, están vinculados de esta manera, ¿m? Con el RS inicial y con el RB inicial. Bueno, con estas consideraciones, si vamos al caso de petróleo volátil, ¿m? Si el fluido es petróleo volátil, o sea, líquido, ¿m? Entonces podemos despejar BP de la ecuación 8, o sea, fíjense, esta ecuación 8 que teníamos acá, yo le decía, si vamos al caso del líquido, trabajamos con esta parte, ¿sí? Entonces podemos despejar BP, que está acá, y reemplazarlo en la 9, ¿sí? Para sustituir en la ecuación 7 y obtener lo que sería ya nuestra ecuación de balance de materiales. Insisto, yo no hago los pasos matemáticos, simplemente se los propongo a ustedes para que ustedes los analicen, ¿sí? Porque llevaría mucho tiempo hacer todos los pasos, ¿sí? Pero bueno, básicamente lo que estamos haciendo entonces es utilizando esta ecuación 8 en la parte, digamos, de la izquierda, ¿sí? Y reemplazando la ecuación 7, que sería esta, ¿sí? Que era la que habíamos obtenido al eliminar los volúmenes de remanentes. O sea, esta 7 es realmente importante. ¿Mm? Pero bueno, eliminamos este BP con esto que está acá. ¿Mm? O sea, despejando BP de acá, ahí lo eliminamos. Entonces, haciendo ese manejo matemático, obtenemos la 10, en la cual, si consideramos que no hay reinyección de gas, o sea, RG igual 0, y que la relación del gas producido con el líquido producido está dada a través de RP, bueno, llegamos a la ecuación 11, que sería el balance de materiales para el caso de petróleo volátil. O sea, esto en rojo vale para petróleo volátil. Petróleo volátil, ¿sí? Volátil. Fíjense que es muy parecida, y yo lo he puesto abajo, esta es muy parecida a la forma de Schiltwist que vimos para petróleo negro. O sea, esta que tenemos acá abajo es la de petróleo negro. Petróleo negro. Fíjense que de la igualdad, acá está la igualdad, del lado izquierdo de la igualdad tenemos las producciones, igual que nos pasaba con Schiltwist, donde teníamos a la izquierda, en el miembro de la izquierda, las acumuladas, las producciones acumuladas de gas y de petróleo, y eventualmente podríamos tener también la de agua. En realidad la de agua, en el caso de Schiltwist, está en el lado derecho, restando, pero la podríamos tener acá también como más WP, ¿sí?
por BW. O sea, tranquilamente lo podríamos tener del lado izquierdo. Si lo sacamos de acá, ¿no? Si lo sacamos de ahí. Entonces, del lado izquierdo tenemos las producciones. Y del lado derecho teníamos los empujes. Hablábamos de los empujes. Bueno, van a ver que es muy parecido. Fíjense, yo podría inclusive pasar de la de petróleo volátil a la de petróleo negro, considerando, por ejemplo, que RB sea 0. O sea, si asumo que no hay la posibilidad de petróleo disuelto en el gas, bueno, no sé, por lo pronto esto desaparecería, ¿sí? Esto desaparecería. Entonces, fíjense, acá me va a quedar NP por BO y NP por RP menos RS. Y básicamente es lo mismo que tenemos acá. ¿Sí? O sea, a ver, ambos balances de materiales son convertibles. En realidad, el balance de materiales para petróleo volátil podría incluir el caso de petróleo negro. En definitiva, el balance de materiales de petróleo volátil es más completo que el que vimos para petróleo negro, porque incluye esta posibilidad de que el gas disuelva líquido. Bueno, este balance para petróleo volátil y para, bueno, podría ser también expresado, no lo hice y lo dejo como ejercicio, ¿sí? Se deja como ejercicio, la consideración del caso de reservorio de gas y condensado. O sea, en ese caso tendrían que volver a esta bifurcación, digamos, de posibilidades, perdón, acá, o sea, se podría analizar también, como analizamos el caso de petróleo volátil, que el hidrocarburo sea gas, considerando este segundo miembro, y podríamos llegar entonces a una ecuación de balance de materiales para el caso de gas y condensado, similar a la que acá aparece con el número 11, que aplica para petróleo volátil. De manera que estos balances de materiales son más completos que lo que vimos para petróleo negro. No obstante, la práctica que tienen en la guía está más focalizada a petróleo negro, dado que, a ver, los casos, ¿sí? De petróleo negro, los casos históricos de petróleo negro son más abundantes que el petróleo volátil o el gas y condensado. Con esto lo que quiero decir es que si hiciéramos una suerte de paneo de todos los reservorios en el mundo, ¿sí? De petróleo y gas asociado, bueno, vamos a encontrar un dominio de los petróleos negros. Por eso hay, digamos, más interés o más desarrollo para el balance de materiales de petróleo negro, y son los que presentan los textos. ¿Sí? Cualquier texto de los que tienen en la bibliografía van a ver ustedes, se darán cuenta que están focalizados en el análisis de petróleo negro. Pero es importante no olvidar que hay deficiencias de esos balances de materiales cuando los petróleos son más volátiles
y por supuesto cuando tenemos casos de gas y condensado. Así que esta clase de hoy tiene la importancia de ser una suerte de luz de alerta. Los tiene que alertar respecto a la posibilidad de que no siempre los petróleos son petróleos negros. Y cuando no son petróleos negros, bueno, hay que considerar términos adicionales que consideran esta posibilidad de la disolución de líquido en gas. Bueno, esto es lo que quería decirles respecto de la clase pasada. La clase que les dejé hoy, que les mandé hace un ratito, les cuento brevemente y ya cuando se corte ya los dejo en libertad, ¿sí? Pero es una clase, a ver si la tengo abierta, disculpen, esta la voy a cerrar, disculpen un segundito. La voy a abrir porque no la tenía abierta. Le decía, ahora se la voy a poner en pantalla, ahora que supuestamente me tendría que aparecer acá. Un segundito. Un segundito, ¿eh? Sí, diga. ¿Sí? ¿Sí? Cristian, estoy en clase, ¿me das un ratito? Bueno, dale, yo te aviso. Chau, chau. La clase que les dejé hace unos minutos a través del correo, es una clase que ¿me confirman? ¿La ven en pantalla? Sí, se ve. Bueno, a ver, es una clase que a priori ustedes lo primero que van a pensar es, otra vez sopa, o sea, ley de Darcy, ¿sí? Bueno, y en realidad es un poco así, pero lo que busca esta presentación es dar una forma más completa de la ley de Darcy, indagando acerca de cómo fue obtenida. Porque la ley de Darcy es una ley de tipo empírica, es experimental. Y bueno, como ustedes ya saben, establece una relación fundamentalmente entre las presiones y los caudales a partir de la introducción de una idea nueva, un concepto nuevo, que es el de permeabilidad. O sea, la ley de Darcy básicamente es la definición de permeabilidad. Es eso. Pero tiene algunos aspectos que merecen un análisis un poquito más detallado. Y esto porque, a ver, yo me encuentro con que cuando en los exámenes finales tomamos la ley de Darcy y nos dicen, bueno, no sé, la velocidad de Darcy es igual a K sobre mu por la delta P sobre L. Y pareciera que ahí se agota la ley de Darcy. Y no es así. Es más, hay que tener cuidado muchas veces cuando uno aplica la ley de Darcy para ver que haya correspondencia entre lo que la ley de Darcy expresa y la aplicación que estamos haciendo de ella. Para eso, entonces,
la presentación, y les voy a pedir que si la pueden ir viendo esta semana, vendría muy bien. El tema igual lo vamos a retomar la semana que viene. La presentación en principio arranca de ver bien qué fue lo que Darcy hizo. Y este dibujito que tienen en la primera diapositiva, ¿sí? Es el dibujito tal cual el experimento de Darcy. O sea, esto está tomado de la publicación original de Darcy. Les hablo del año 1800, no me acuerdo ahora exactamente, pero allá por 1860 creo que fue. O sea, estamos hablando de hace, ¿sí?, casi siglo y medio, 150 años. O sea, la ley de Darcy es antiquísima, muy antigua. No obstante, bueno, es de una época donde ya se hacían avances importantes en ciencias, ¿no? Particularmente en física, en matemáticas, en química. Pero bueno, básicamente Darcy lo que trabajó fue una columna, o sea, una suerte de caño puesto vertical. Esto es importante, la verticalidad del experimento de Darcy, con digamos, un relleno. La columna estaba rellena con arenas. O sea, Darcy experimentó con arenas de origen natural. La parte de arriba tenía un ingreso para inyectar un fluido, que era agua. Darcy trabajó con agua. Y la parte de abajo tenía una valvulita de salida, una canilla, que recogía, digamos, el fluido que iba saliendo por la parte inferior. Obviamente, al estar esto vertical, la circulación de agua era simplemente por gravedad. No obstante eso, Darcy colocó dos manómetros. Fíjense, los manómetros son del tipo de U, como los que han estudiado ustedes en física 2, ¿sí? O sea, manómetros de tubo, con mercurio, con mercurio ahí adentro, para medir en cada punto, medir la presión del fluido. Esto también está tomado del paper de... ahí está la fecha. Fíjense el año, bueno, no estaba muy lejos, ¿no? 1856. ¿Sí? Para que se den una idea, acá en Argentina, 1856, recién tenía la primera constitución de Alberdi, creo que es del año 1853. O sea, el país recién se estaba organizando, Argentina. Venía la época de las guerras civiles entre unitarios y federales. O sea, el país estaba naciendo y bueno, y este señor ya estaba haciendo experimentos de flujo en medios porosos. O sea, realmente, para ponerlo en perspectiva, ¿no?, de la época que estamos hablando. O sea, es un paper muy, muy antiguo, un trabajo muy antiguo. Básicamente lo que graficó Darcy, yo les decía que era una relación entre caudales y presiones. Entonces, en un experimento, bueno, acá dice la primera serie de experimentos del 29 de noviembre de 1855. Lo que expresó fue el caudal en litros por minuto, ¿sí?, caudal de agua, en función de la diferencia de presión entre los puntos de, digamos, de entrada y salida del líquido.
Y bueno, y encontró, la primera cosa interesante es la linealidad, o sea, encontró para un tipo de arena, ¿sí? Para un experimento determinado, encontró cierta linealidad. Lo cual, bueno, sabemos ahora que para nosotros, bueno, es algo natural. Uno dice, bueno, si duplico la diferencia de presión, se duplica el caudal, ¿sí? Pero bueno, en aquel momento no era una cosa tan evidente. Y bueno, estos fueron trabajos de 1855, continuó haciendo experimentos, ¿sí? Acá es, fíjense, entre la primera serie, esta es la quinta serie, esa linealidad, comprobando esa linealidad, ¿sí? Que fue algo, bueno, sorprendente en aquel momento para Darcy, ¿sí? Ahora, hoy día podemos hacer un análisis conceptual, digamos, de esos resultados y básicamente el experimento, para representarlo de una manera más clara, sería algo así, ¿no? Tendríamos la zona de arena, que sería esto, sandpack, ¿sí? O sea, esto es paquete de arena, traducido así medio de manera doméstica, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿en qué consistía el experimento? Bueno, el experimento tenía acá una canilla. Si esta canilla estaba cerrada y nosotros alimentábamos con agua la parte superior de la columna a través de un recipiente que tiene un rebalse. Fíjense que este recipiente tiene un rebalse, o sea, todo el agua que cae acá no puede superar este nivel porque necesariamente va a rebalsar. Entonces, esto garantiza la constancia de este nivel. O sea, este rebalse va a tener siempre, este recipiente va a tener siempre el mismo nivel, que representa la presión de entrada a la columna. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos esta canilla cerrada, esto está cerrado, y estamos metiendo agua por acá, el agua va a rebalsar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que este manómetro se va a llenar de agua, en principio, y el agua va a tener este mismo nivel, que el nivel de agua del recipiente. O sea, este es un fenómeno de vasocomunicantes. Y el manómetro de abajo también, o sea, va a tener, asumiendo que está lleno de agua el manómetro, ¿no? Acá nos olvidamos del mercurio. Veamos que tengan agua nada más que para transmitir una idea. Este manómetro de abajo también va a estar hasta acá arriba. O sea, ¿por qué? Porque está en una situación de equilibrio, ¿sí? O sea, acá tenemos un equilibrio de tipo estático. Esto sería un problema de hidrostática, equilibrio estático. Ahora, ¿qué hacía Darcy? Darcy dijo, bueno, esto es con la canilla cerrada. Ahora, ¿qué pasa si abrimos la canilla? Si abrimos esta canilla, bueno, lo que va a suceder está acá. Al abrir la canilla, el equilibrio estático se pierde, se altera. Entonces, ¿qué va a pasar? Y lo que va a pasar es que los manómetros van a perder la altura original que tenía, que era esta. ¿Sí? El primer manómetro un poquito bajará el nivel de agua en el manómetro, pero el segundo manómetro va a bajar
muchísimo más. ¿Por qué baja tanto el segundo manómetro? Porque el flujo de agua a través de la arena es un fenómeno altamente disipativo de energía, ¿sí? O sea, la ley de Darcy expresa un fenómeno físico de disipación de energía, de pérdida de energía. ¿Sí? ¿A dónde va esa energía? Bueno, se pierde como calor, fundamentalmente. ¿Mm? Pero es un fenómeno disipativo. Entonces, si analizamos, digamos, en términos de los experimentos de Darcy, Darcy encontró que cuanto mayor era el caudal que circulaba, o sea, si esta canilla tenemos la posibilidad, perdón, esto tiene un rebalse, esta presión es siempre la misma, pero si esta canilla yo la abro más, ¿sí? Supónganse que en lugar de salir este chorrito saliera un chorrazo más grande, ¿sí? Lo que se observaba era que esta diferencia de altura entre los dos manómetros, ¿sí? Aumentaba más. O sea, podía venir, no sé, este manómetro venir hasta acá abajo, aumentando el caudal. ¿Mm? Eso básicamente está expresado acá. O sea, la diferencia de altura de los manómetros estaría representada por delta H. ¿Sí? Y básicamente lo que hizo Darcy fue medir este caudal o velocidad, porque en realidad Darcy medía el cociente entre el caudal y la sección, o sea, una velocidad, y lo que encontró fue que cuanto mayor era esta velocidad, mayor era la variación de altura de los manómetros, y identificó, digamos, esta constante que dependía básicamente de la arena, si la arena era más fina, era más gruesa, y por supuesto, en principio también podemos anticipar que va a depender del tipo de fluido. O sea, si cambiamos de agua a otra cosa, a aceite o alcohol o lo que sea, bueno, eso en principio. Pero para Darcy, en principio fue simplemente una constante. Bueno, si a este experimento de Darcy le damos una interpretación a partir de la teoría de hidrostática y de hidrodinámica que estudiaron en Física 2, uno puede llegar, en principio, a expresar las presiones de entrada y de salida, o sea, las presiones que leen los manómetros, de entrada y de salida, ¿sí? Como la densidad por G por la diferencia entre H y Z1, y Z, perdón. Z sería la coordenada de cada punto, o sea, Z2 sería esta coordenada donde está enchufado el manómetro 2, y Z1 sería este. ¿Sí? O sea, Z2 y Z1 son coordenadas respecto de una referencia, que puede ser este nivel que está acá. Esto sería la referencia. Entonces, cada manómetro va a leer una presión que va a depender, en el caso del manómetro 1, de la diferencia entre H1, o sea, el nivel que alcanza el manómetro en su rama derecha, respecto del punto de conexión del manómetro. O sea, esto sería el delta H1, o la lectura del manómetro 1. ¿Sí? Que es esto, básicamente, H1 menos Z1. En el caso del manómetro 2, va a ser H2 menos Z2. O sea, va a ser desde acá
todo esto. ¿Qué es esto? Es esta altura en la rama derecha, o sea, lo que se eleva el líquido a la rama derecha respecto de la rama izquierda o del punto de conexión. Eso es, básicamente define la presión. Entonces, si estas presiones, ¿sí? Si despejamos, digamos, acá H, H1, y de acá despejamos H2, y lo metemos, estos dos H, lo metemos acá a la ecuación 1, ¿sí? Bueno, que nos dice que hay un delta H, bueno, ese delta H sería este que está acá, y va a ser esto menos esto. O sea, este sería H1, dado que lo despejé acá, ¿no? Y bueno, y la diferencia de altura nos va a quedar expresada de esta manera. De manera tal que la ley de Darcy, dada por la ecuación 1, la vamos a escribir como está acá, como en la 2. Fíjense que esto ya tiene su particularidad. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la velocidad de Darcy depende también de las coordenadas verticales de los puntos que estamos considerando. Bueno, acá lo terminamos, chicos. Yo les pido esta presentación que la vean esta semana, porque la vamos a retomar el lunes.